Nuestro invitado de hoy, nuestro Javier Zamudio, vive uno de los momentos más importantes de tu carrera. Te has convertido casi en el compositor de moda. Todo el mundo canta tus canciones, todo el mundo lo quiere tener parte de su repertorio, ya sea en vivo o grabado, ¿no? Bueno, gracias. De verdad nosotros nos sentimos muy contentos y a la vez creo que prácticamente nos sentimos muy felices al saber de que muchos intérpretes, muchos cantantes interpretan nuestras composiciones. Y por supuesto creo que es parte de uno de nuestros sueños que se va realizando día a día, ¿no? Saber que se escuchan mis canciones en orquestas, en bandas, en solistas, arpa, requinto, chimaiche, sureño, sí, efectivamente, sí. No, y también, entonces hay que aprovechar también a todos esos amigos que en buena hora reconocen tu trabajo, también que reconozcan y nos pongan abajito autor Javier Zamudio. No cuesta nada, ¿no? Son los créditos que creo que cada autor nos merecemos. Solamente eso, ¿no? Como siempre he dicho, el respeto al compositor y al trabajo, ¿no? Definitivamente, y así es que nosotros nada, contentos de que nuestra música, nuestras canciones se escuche en todos los géneros, y de verdad que muy contento, Eduardo. Papá lindo, ¿y qué tal en Abday? ¿Ya están registrados los temas o puedo irme yo y decir que es mío? Sí, gracias a Dios, o sea, siempre no nos descuidamos en ese sentido. No, tienes que cuidar tu papá porque hay cada sabido que dice, no, esta canción y lo registra. Cada tema siempre lo estamos registrando, así es que nada, está seguro. ¿Ya habrás pasado las 50 composiciones? Sí, pasamos, ya pasamos, gracias a Dios ya pasamos. ¿Los 100? Estamos por llegar a 100. Uy, estamos para el centenar. Pero ojalá pues que todos sean éxitos y bueno, también estamos, muchos temas antiguos que teníamos, también lo estamos registrando, reactualizando, para que de esta manera pues todo queda al menos registrados y bueno, no tener problemas a futuro, ¿no? Papi, Una locura de amor, ya prácticamente sabemos quiénes lo han grabado, pero también hay otros éxitos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Por ti quise morir. Sí, efectivamente, el tema Por ti quise morir es el tema del momento, después de Locura de amor. Y nos llena de satisfacción también esta canción dedicado con un contenido del amor. Definitivamente siempre casi cada una de mis canciones siempre lo dedicamos al amor, ¿no? Parece que a ti te hubiesen acuchillado en el corazón, ¿no? Y con cuchillo oxidado. O de repente con alfiler para que duele un poquito más. Bueno, lo que pasa es que son pasajes que muchas personas pasamos, no solamente quien te habla, tú también me imagino que te has decepcionado, has sufrido en su debido momento, de repente no solamente por una, sino por muchas. Que yo me acuerde, no. No he dejado de llorar. Entonces estás sanito. No, ya, y tu corazoncito ya también está ya con algunos chuzos por ahí. Ya está chuseado ya. Ya está ya con experiencia. Así es que bueno, justamente nosotros tratamos de plasmar en cada una de nuestras canciones temas reales, ¿no? Temas que suceden casi a diario, vemos en nuestras amistades, vemos en la sociedad. Y bueno, también, ¿por qué no decir? También son pasajes míos, algunos pasajes que de alguna otra forma tratamos de plasmar para que la gente pueda identificarse más que nada, ¿no? Claro, como dices, es una historia más cercana a cualquiera de nosotros porque son historias reales, ¿no? Sí, porque eso es lo que le gusta a la gente, o sea, identificarse. ¿Qué otros temitas, por ejemplo, ya tenemos fuertes así en el repertorio de grabado por otros artistas? Bueno, tenemos en estos momentos Por ti quise morir, luego tenemos Estamos enamorados, que también es un tema nuevo que lo ha grabado la señora Sonia Morales. Y que todavía uno lo saca, pero ya seguramente ya está trabajando. Sí, también ha grabado un tema tuyo que lo lanzó hace poco, Noemí, ¿no? Sí, es un tema, Mi mayor venganza se llama el tema. Es una primicia netamente para la voz de Noemí Guamán, le hemos brindado y lo ha lanzado, pues ya está en todas las redes, en YouTube. Hay una canción que una amiga mía le gusta mucho y es Corazón Borracho, dedicado para Tania Paza, por ejemplo. Ella para embriagada de amor. Sí, lo que pasa es que ella no tenía amigos y tuvo que emborracharse con su corazón en la mano. Imagínate. Así es que por eso le gusta a ella. Y este es un tema que la verdad que dio mucho que hablar. También en su voz de Noemí Guamán y muchos intérpretes también, bandas, orquestas. Y bueno, la verdad que un tema que no pensábamos, pero en realidad es un contenido bastante largo, pero gustó bastante, porque lo normal es que un tema cortito gusta rápido, ¿no? Claro, sus dos estrofas, su chao, ¿no? Pero este tema fue, o sea, tiene un contexto bastante amplio, pero gustó muchísimo. Algo que no pensamos, de verdad, pero
contento por eso, Eduardo. Vamos con música entonces, nos viene este éxito, un clásico ya de nuestro repertorio, de nuestro folclore. Por ti quise Morir.